¿no es cierto?, que es esta campaña para terminar con el femicidio, es Chile sin femicidios, ¿verdad? Esta campaña que se lanzó hace poco con rostros también de personas muy conocidas. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, muchas gracias, Cecilia. A ver, escuchemos un poquito el spot entonces de esta campaña, que son actores como Cristian Campos, también está Luis Jara, también está Jean-Philippe Cretón. Escuchemos. Sí. Yo no dejo que mi polola salga sola, para eso está conmigo. No estoy ni ahí con que se la anden joteando. Yo no le grito nunca. Lo que pasa es que ella es muy sensible. Ella piensa que yo estoy todo el rato enojado. Ahora mi mujer quiere ponerse a trabajar. Yo no entiendo para qué. Para eso estoy yo. Yo le doy a ella todo lo que necesita. ¿Saben que yo le pedí a mi mujer una relación sin secretos? Con confianza a toda prueba. Por eso yo tengo sus claves de las redes sociales, del correo electrónico y hasta la clave del banco. ¿Cuántas veces has escuchado estas frases? Es hora de cambiar. El control. Bueno, la idea de estos spots, ministra Claudia Pascual, es, ¿no es cierto?, terminar con algo más cultural, que tiene que ver con el machismo a través de estas frases que hemos escuchado que son tan comunes. Creo que es el desafío más difícil, ¿no? Efectivamente, nosotros podemos y estamos haciendo, digamos, revisiones de cómo mejorar nuestras legislaciones, revisamos de manera constante cómo poder articularnos de mejor manera entre las distintas instituciones y actores que tenemos que actuar para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, pero indudablemente todo eso va a ser insuficiente si es que no generamos la transformación cultural que nos permita a hombres y a mujeres poder desarrollarnos plenamente y poder efectivamente tener un marco de relaciones, de respeto, de valoración a los aportes que hacemos en la realidad y en lo concreto a nuestro país, a la sociedad, a la cultura, a la economía y a nuestras familias también. Claro, porque cuando hay casos como el de Nabila, es tal el impacto, ¿quién no podría empatizar con eso? ¿Quién podría no rechazar y encontrar horroroso ese tipo de ataques, ¿no es cierto? Y que terminan a veces con muerte, que son los femicidios o los intentos, ¿no es cierto? Pero el otro punto es mucho más sutil, que tiene que ver con esta violencia psicológica que se hace a través del que se cree que la mujer es una propiedad y es mucho más masivo, además, claro. No solo es más sutil o a veces más naturalizado, sino que a su vez es mucho más masivo. Cuando tenemos encuestas que nos dicen, por ejemplo, la última de victimización que midió estos temas, que fue la del año del 2013, vamos a volver a hacer una encuesta este año que mida estos ámbitos, dice que 1 de cada 3 mujeres ha vivido en su vida violencia contra las mujeres. Estamos hablando de 1 de cada 3 mujeres, o sea, es muy masivo. Por eso es que eso no habla de un solo hombre que se enfermó, que es psicópata. No, esto está hablando de que en la cotidianidad, nuestra cultura, nuestras formas de actuar permiten que los hombres desvaloren a las mujeres, no las menosprecien, generen, digamos, estos marcos de relaciones en donde son realmente los dueños de las mujeres, etcétera, y por lo tanto tenemos que empezar a cambiar esas relaciones. Y ese cambio de switch no solo tienen que hacerlo los hombres, sino que también tienen que hacerlo las mujeres, porque hombres y mujeres debemos participar también en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Ministra, quería preguntar, si comparamos a Chile con otros países, ¿es más o menos parecido en América Latina, por lo menos, o estamos peor? Depende con quién nos comparemos siempre, obviamente. Claro. Según las últimas cifras que entregó la CEPAL el año 2015 con respecto a cifras de femicidios consumados en América Latina, en la región, por ejemplo, Uruguay tiene 21, 22, si no recuerdo mal, el 2015 nosotros tenemos 45, sin embargo Perú tiene sobre 100, Venezuela también tiene sobre 200, ¿para qué decir El Salvador si nos vamos ya a comparar con países de Centroamérica? Entonces dependerá del país con quien nos comparemos, pero para nosotros el tema fundamental, y yo esto quiero decirlo porque me parece tal cual tú lo dijiste de manera muy bien en términos de sensibilidad, nos conmueve y nos atañe a todos estos casos, porque más allá de un número son mujeres, son vidas de mujeres truncadas, son familias que quedaron truncadas, son comunidades que quedan quebradas por la pérdida de una mujer, y es por eso la necesidad de poder avanzar. Necesitamos evitar efectivamente los femicidios en nuestro país, pero no podemos seguir evitándolos si es que no asumimos que la violencia contra las mujeres también empieza antes de estas agresiones que terminan con la vida de las mujeres, que son precisamente el control, la manipulación, la violencia psicológica, el menosprecio de manera constante. Estamos conversando con la ministra de la Mujer, Claudia Pascual. Ahora, hubo un momento que se habló bastante de esto de la rehabilitación para hombres maltratadores. ¿Hay alguna medida que si dio resultados, si vale la pena seguir en eso?
El CERNAM tiene, digamos, desde hace unos 3-4 años atrás, un trabajo con centros de reeducación de hombres agresores. Más que el concepto de rehabilitación, lo que se busca ahí es un proceso, porque en primer lugar es voluntario. Yo quisiera decir, esto es igual que cuando uno trata, digamos, de los fenómenos del consumo de drogas, etcétera. O sea, tú no tienes a nadie obligado ahí si es que no quiere cambiar. Pero es un concepto más bien de trabajo en donde permita efectivamente colocar y hacer que los hombres tomen conciencia de cuáles son los fenómenos de la violencia y por qué ellos son parte responsable absolutas de esa generación de la violencia. Entonces tiene que haber un proceso de reeducación, digamos, en ese sentido y de saber, digamos, la responsabilidad social que implica, digamos, su ejercicio de la violencia. Nosotros estamos trabajando desde el Servicio Nacional de la Mujer, desde que se crearon en el año 2012, lleva 5.000 hombres atendidos, un poquito más. ¿Con qué nivel de éxito? Y tenemos, por ejemplo, en el año 2015, un poquito más de 1.000 hombres que se estaban atendiendo y solo pudieron egresar 115, 120 hombres, digamos. Por lo tanto, son procesos de muy largo trabajo, digamos, no son como que uno diga con 2 meses quedan listos, todo lo contrario, porque precisamente ahí uno se da cuenta que no tiene que ver con la estructura psicológica individual de cada una de las personas, sino que tiene que ver con patrones culturales que nos convocan a todas y a todos. Ahora sí, porque el porcentaje que salió es poco. Así es. O sea, se ve que es difícil este Por tema. eso es que sentimos que los ámbitos de campaña, los ámbitos de colocar estos temas en la agenda pública, de conversarlos entre todas y todos, también son aportes importantes porque obviamente no siempre alcanzan los recursos para tener los tratamientos individuales. Ahora, ministra, respecto a los casos de violencia, hay muchas quejas respecto a las denuncias que hacen las mujeres, que después, por ejemplo, se toman medidas como prevención o cuidarla, en fin, pero otras veces no. Por ejemplo, el caso de Nabila se dice, ya había realizado denuncias, ya había antecedentes y sin embargo estaba desprotegida. Es muy difícil hacer algo después de la denuncia de una primera agresión. Son varios temas ahí, Cecilia. En primer lugar, efectivamente, cuando las mujeres logran denunciar, que también es todo un paso y un proceso el que ellas puedan denunciar, que quieran denunciar, que se sientan seguras para denunciar, uno genera los dispositivos efectivamente de protección. No siempre son con medidas cautelares, porque esas las tiene el tribunal, pero muchas veces denuncian y podemos rápidamente acogerlas en dispositivos, ya sea en este caso el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género hoy día, o bien del Ministerio del Interior a través de los centros de atención a víctimas de delitos violentos. O sea, hacemos una articulación o de los temas que también nos podemos coordinar con el Ministerio Público. Pero yo quisiera aquí, en este sentido, decir dos cosas, digamos, importantes. Por un lado, nosotros alcanzamos también y protegemos, es por eso que nosotros tenemos un trabajo con más de 33.000 mujeres al año que estamos con ellas trabajando para poder protegerlas y hacer también ámbitos de trabajo que permitan efectivamente que ellas generen sus autonomías para que puedan romper con estos círculos de violencia, pero también decir que en el caso de los femicidios en particular, no siempre hay denuncias previas. Aquí se ha estipulado en la opinión pública como que todos los casos de femicidio, todos tenían denuncia y todos tenían medidas cautelares. Y eso no es verdad. Menos de la mitad de los casos tenían denuncia o tenían alguna situación en donde hubiera alguna medida de precaución, de protección. Y esto significa que también estamos expuestos a situaciones en las cuales por mejoramientos que hagamos más perfectos a nuestros patrones, siempre puede haber un caso que no alcancemos a tener en vista porque no hay denuncia previa, porque no hubo cómo dar alertas y señales. Por eso es que todas estas campañas también van a que los hombres tomen conciencia, a que los entornos también tomen conciencia de cómo actuar cuando se ven datos posibles de denuncia y por supuesto también a repetirles a las mujeres que pueden denunciar y que denuncien y que no se retracten una vez que denuncian, porque necesitamos que protegerlas de esa manera. Porque hay muchos casos que se retractan. ¿Por qué? Porque si hay denuncia también pueden tener que la pérdida del jefe del hogar, el aporte económico. Y a veces hay amenazas que las hacen miedo, absolutamente ¿no? Tener la seguridad suficiente para continuar. ¿Por qué hay pocas denuncias? Tenemos 75.000 denuncias en el último año. Como usted decía, respecto a la cantidad de femicidios, no todos hubo denuncias anteriores. ¿Qué le pasa a una mujer como para tener la duda de ir a denunciar? Es difícil, ¿no? Me imagino que hay estudios psicológicos, sociológicos, de todo tipo. Son procesos complejos porque efectivamente puede, en primer lugar, estar el miedo a una represalia mayor, indudablemente.
Están también los procesos también se hacen muy complejos cuando culturalmente efectivamente hemos naturalizado muchas actuaciones de violencia, entonces ya se le va a pasar, tranquila, pero agüénate, no hagáis más escándalo, mira, te puede ir peor, donde muchas veces también hay respuestas de actores institucionales que no siempre son las más correctas. Hemos hecho todo un trabajo de sensibilización. Yo quisiera recordar que aquí la ley de violencia intrafamiliar es del año 2005, la modificación del Código Penal que tipifica el femicidio es del 2010, y resulta que en los años 90 todavía uno podía ir a una comisaría sin ningún problema y le dijeron, pero váyase para la casa, arréglese con el marido. Y hoy día tenemos grados de sensibilización que son mayores, por lo tanto, efectivamente hay una serie de procesos que que uno no pudiera estar luego diciendo, esto es culpa de las mujeres, ella aguanta, ella no hace nada. Nosotros no podemos caer en eso, al contrario, tenemos que entender los fenómenos que ella está pasando y está viviendo y efectivamente hacernos cargo que efectivamente hay amenazas. Nosotros hemos acompañado con nuestros abogados y nuestras abogadas las mujeres cuando están denunciando y nos han dado los patrocinios en casos de femicidio consumados y frustrados, y resulta que llegan desde familiares o amistades de los propios agresores o femicidas a amenazar públicamente en los tribunales. Entonces, los fenómenos son bien complejos, claro, y por eso es que tenemos que generar estos espacios donde no solo la institucionalidad, sino que también los vecinos, las vecinas, los parientes, los compañeros y compañeras de trabajo o de estudio también se hagan parte de estas redes de protección y de confianza de las mujeres. Ahora, estamos conversando con la ministra de la Mujer, Claudia Pascual. ¿Hay estudios sobre el nivel socioeconómico donde hay prevalencia de femicidios o de agresiones o intentos frustrados? Perdona, disculpa. Digo, si hay estudios sobre en qué niveles socioeconómicos hay más femicidios o femicidios frustrados. Mira, el fenómeno de la violencia y en general de los femicidios es un fenómeno transversal a todos los niveles socioeconómicos, a todos los niveles de estudio, a todos si son en regiones, también son en la capital, o sea, es un fenómeno bien transversal. Pero cuando uno conoce los casos y son, por lo general, son de niveles socioeconómicos bajos. No siempre, yo quisiera decirlo con harta confianza. Lo que pasa es que yo creo que estamos también acostumbrados a que los ámbitos de violencia a lo mejor en algunos sectores sean más visibles y hay otros que los esconden un poco más. Pero efectivamente el fenómeno de la violencia es absolutamente transversal, no hace distingo ni de credo, ni de niveles socioeconómicos, ni de educación. No, la violencia, estamos totalmente de acuerdo, sí, la violencia intrafamiliar. Yo me refería al hecho de llegar a el femicidio. Pero yo quisiera recordar casos en donde también la ciudadanía y los medios de comunicación quedaron altamente impactados porque resulta que el 2014 hubo femicidios en una pareja de profesionales de la salud que trabajaron en un hospital público, que no eran precisamente niveles socioeconómicos bajos. Se han visto también femicidios en los cuales han estado mujeres que han sido de capas medias. Por lo tanto, ahora, también para no estigmatizar, creo, claro, que me parece importante. Por supuesto. Pero ¿por qué iba a esa pregunta? Porque quería preguntar si tiene algo que ver, no sé, el nivel de educación, en este cambio cultural, si hay más machismo en las clases socioeconómicas más bajas o no. ¿Cuáles son los estudios que ustedes han llevado a cabo? Nosotros creemos que absolutamente el machismo en nuestro país es algo que nos acompaña a todos y a todas, independiente del nivel socioeconómico en el cual nacimos. Y en la medida que uno realmente pueda colocar estos temas en la agenda pública, puede ir cambiando culturalmente estos ámbitos. Aquí puede haber a lo mejor expresiones más explícitas de machismo en algunas formas de actuar o en algunos espacios, pero sin embargo en todos los lugares hay. Si no, ¿cómo se explica entonces que las mujeres en nuestro país no sean hoy día representantes públicas, por ejemplo, en los espacios de toma de decisión económica? No están en los directorios de empresa en mayoría, digamos, ¿no? Y ahí también hay niveles socioeconómicos altos, hay niveles de estudio importantes. Entonces, son rasgos también de machismo. Claro, es machismo, tal vez no se considera una violencia, pero después todo es violencia también. Las mujeres se pueden sentir violentadas. Si somos el 52% de la población y no estamos representadas en esa proporción. Me comentan que se acaba de conocer un caso, un femicidio frustrado en La Calera. Una mujer fue atacada con una botella por su pareja, provocándole graves lesiones. La mujer fue trasladada hasta el hospital de Carabineros, mientras que su agresor se suicidó pensando que la había
había matado. Esto fue el domingo 19 de junio, Así pero es. se conoce... No es de hoy día, claro. No es de hoy día. Otro caso más, otra historia, ¿no es cierto?, lamentable. Así es. Nosotros ya en todo caso hemos, desde el día que se conoció, por nosotros, digamos, nuestros dispositivos, el 19 de junio, ya estamos en contacto con ella desde nuestra dirección regional y estamos trabajando con sus familias también. En este minuto, por supuesto, preocupados de que ella pueda recuperarse en los ámbitos de salud, pero ya están ofrecidos todos los asesoramientos legales y también de apoyo psicológico. A propósito de lo que estábamos conversando hace un momento sobre que se da en todos ámbitos esto del machismo, también el tema de la desigualdad respecto a los salarios. Hay algo que yo no puedo entender, ministra. ¿Cómo es eso de que a una mujer en la misma función que un hombre le pagan menos? A ver, ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se sabe de eso? Cuando no hay objetivación y no hay razones, como tú dices, aparentemente entendibles, digamos, por productividad o por alguna otra cosa que uno dijera que esto es algo objetivo, uno no le queda otra que pensar que efectivamente tiene que ver con ámbitos de machismo, digamos, ¿no? Y de cultura. Aquí hay una subvaloración del trabajo de las mujeres de manera histórica y cultural. El trabajo, recordemos que en general se le permitía el trabajo en lo público y remunerado a los hombres, las mujeres más bien en el espacio doméstico. El trabajo doméstico hasta el día de hoy es tremendamente subvalorado, digamos, se cree que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, digamos, no necesita paga, y por lo tanto cuando las mujeres se incorporan al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, se entiende que no es igual de el esfuerzo que el de los hombres. Y por otro lado también se castiga de cierta manera a las mujeres en su trabajo porque se plantea que las mujeres son más caras de contratar en tanto se embarazan y por lo tanto tienen que salir de los espacios remunerados del trabajo. Bueno, eso es un tema y por lo tanto nosotros creemos que es súper importante que mujeres, ¿no?, y hombres se hagan igualmente corresponsables del cuidado de los hijos y las hijas y que las políticas públicas y los empleadores y empleadoras también. El llamado también es a los empleadores y empleadoras, ¿no es cierto? Ahora, hay empleadoras mujeres que pueden llegar incluso a tener ese comportamiento. Así es. Pero no me convienen porque me sale más cara, porque se va a quedar embarazada, me va a pedir 6 meses de postnatal, en fin, etcétera. Eso es muy importante porque lo que tú estás planteando es tremendamente importante porque no significa entonces que es una pelea de hombres contra mujeres o de mujeres contra los hombres. La cultura la sustentamos hombres y mujeres y por lo tanto la posibilidad y la necesidad que tenemos las mujeres y los hombres de tomar conciencia que podemos cambiar esa cultura indudablemente que es súper relevante. Ahora, este ministerio tiene objetivos, volviendo al tema del femicidio, es que no sea solamente castigado cuando es la señora del maltratador o la conviviente, sino también en las relaciones de pololeo o ocasionales. ¿Ese es un proyecto de ley? Nosotros estamos efectivamente revisando porque hoy día la ley de violencia intrafamiliar efectivamente y el delito, digamos, de femicidio tipificado en el Código Penal lo restringe a las relaciones de pareja o expareja en el marco de convivencia, va a decir viviendo bajo el mismo techo. Deja, por tanto, fuera todas las relaciones de pareja en primer lugar que no están bajo el mismo techo, pololeos o arrejuntamientos, por así decirlo, posteriores después de otras relaciones, pero también deja fuera otros ámbitos de la violencia. Entonces, por eso es que nosotros estamos revisando la ley de violencia intrafamiliar para poder hacernos cargo de todos los tipos de violencia también, que sean en el espacio intrafamiliar, pero también de otros fenómenos de violencia que no están dentro de lo doméstico y lo familiar. El acoso sexual callejero, qué pasa con la violencia económica, cómo nos hacemos cargo de la violencia simbólica, ¿no? Y esto creemos que es un espacio importante también de acoger, que necesitamos ir terminando para que realmente la transformación cultural, que todo el mundo dice, pucha, pero es que es tan lenta, bueno, las leyes también ayudan a que estos procesos se aceleren. ¿Va a estar fácil esa tramitación? Yo creo que la ciudadanía y los auditores y las auditoras coincidirán conmigo que cada vez que se trata de avanzar en derechos para las mujeres no son fáciles las tramitaciones, precisamente porque tratamos de avanzar, digamos, a veces con aspectos, digamos, culturales que no siempre todos tenemos la plena conciencia. ¿En el Parlamento también hay machismo? En todas las instituciones de nuestro país. Pero que les llegue a influir a la hora de apoyar lo que pasa es que tiene que ver proyecto también, de ley como ese. O sea, yo creo que hoy día, por los grados de avance de la sensibilización que tenemos en la ciudadanía, vamos a tener muy buenas acogidas en relación a la modificación de las leyes, en este caso en particular de lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar y violencia integral de las mujeres. Por eso es que felicitamos mucho el que haya podido avanzar una moción parlamentaria como es la del acoso sexual callejero. Sin embargo, indudablemente queremos también plantear que estos debates nunca están exentos de complejidades y lo que queremos indudablemente en ese sentido, nunca están exentos de complejidad porque tienen que articular distintas
instituciones, porque significa más trabajo y más pega para todo el mundo, digamos, para poder realmente atender a tiempo la violencia. Pero se dice que esta ministra tiene muy buen manejo político, que logra sacar adelante proyectos de ley, es todavía la ministra mejor evaluada en las encuestas, así que me imagino que le va a ir bien. Hoy el tema entonces era la campaña Chile sin femicidio. Hay muchos otros temas más para conversar con la ministra para otra oportunidad, porque tenemos el tema de la mujer es muy amplio, y el ministerio que se haya creado, el Ministerio de la Mujer, es todo un símbolo de la importancia que se le está dando a este tema. Así es, y es un símbolo además de lo que también han luchado las distintas organizaciones de mujeres en nuestro país, la propia institucionalidad pública, los propios funcionarios y funcionarias y las autoridades anteriores del Servicio Nacional de la Mujer, por tener esta institucionalidad, es ponerla a una altura de los demás ministerios y de poder generar políticas de igualdad, y hoy día tiene un tremendo desafío, que es tratar de abordar la total diversidad de mujeres que habita el país, que es más fácil decirlo que realmente hacer políticas de igualdad en lo concreto, digamos, para todas ellas. Ministra, muchísimas gracias por conversar con nosotros, ministra la primera ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ese es el ministerio. Claudia Pascual, que le vaya muy bien y éxito con esta campaña. Muchas gracias, Cecilia. Comerciales.